Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, te damos gracias, Padre. Queremos reconocer, Señor, que como siempre, que nosotros no podemos eh, desarrollar cosas si tú, Señor, no nos las das por tu Espíritu, es decir, no nos las revelas, Padre. Queremos rogarte en esta noche que por favor puedas traer un espíritu de revelación sobre nosotros, sobre nuestras vidas, que puedas traer, por favor, un espíritu, Señor, en el que nosotros podamos entender tu palabra. Te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús esta palabra quede grabada, cincelada en el corazón de mis hermanos, Padre, para que por tu espíritu, Señor, seas tú hablando en el nombre poderoso de Jesús. Señor, reconocemos de que necesitamos de ti, que cada momento necesitamos de ti, cada uno de los que estamos aquí, Señor, aún los que ven este mensaje de manera posterior, necesitamos de ti, Señor. Hoy más que nunca, Señor, queremos agradecerte. Te rogamos por este país, por Colombia, Señor, por cada país hasta donde llegue esta señal y por Honduras, por cada país, Señor, en el norte, en el centro, en Sudamérica y fuera de estas tierras, Señor, de Latinoamérica. Te rogamos que en el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo, por favor, Señor, por favor, como siempre, Dios, que esta noche tu Espíritu Santo sea hablando al corazón de mis hermanos. Que seas tú, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús por tu Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Que sea el Espíritu Santo grabando en el corazón de cada uno de mis hermanos este tema y que en el nombre de Jesús podamos desarrollarlo con todo, Padre. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Bueno. Les bendigo, hermanos, les agradezco su fiel sintonía. En el nombre de Jesús vamos a desarrollar la segunda parte de este tema de que hemos estado hablando, del lazo del cazador, como ustedes lo pueden ver ahí. Es un tema, miren, este es un tema bien especial, porque como todos los temas en el Señor, es un tema que nos enseña muchas cosas. Fíjese que miren, el enemigo, la palabra dice en Juan 10:10, que el enemigo dice que viene a robar, matar y destruir. Dicen, mas yo he venido, dice el Señor, a darles vida y vida en abundancia. Ese es Cristo dándonos esperanza, trayendo esperanza para cada uno de nosotros, porque eso es precisamente el Evangelio. Precisamente el Evangelio es que nosotros no teníamos ninguna oportunidad, pero que el Padre dice que nos amó tanto que envió a su Hijo. Es decir, Él envió la ofrenda, la mejor ofrenda, la ofrenda perfecta. Ese es Cristo. Entonces, producto del amor del Padre y producto del sacrificio del Hijo por amor a nosotros, hoy tenemos vida eterna, pero siempre tenemos que vivir una vida mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que enfrentarnos a muchas cosas. Y hay mucho estorbo, porque el plan del enemigo, Dios viene a bendecirnos, a darnos vida en abundancia, pero el enemigo viene a matar, robar y destruir. Y una de las cosas con que destruye el enemigo es a través de un espíritu que es el cazador. Fíjese que el cazador estaba, como seguí investigando un poco de esta línea del tema que le estoy dando, fíjese que el cazador llega por la carne. Digamos, cuando la persona eh, tal vez no tiene un nivel alto espiritualmente hablando. Entonces, cuando la persona todavía lucha, mire, todos luchamos con la carne, pero algunos no quieren hacer un esfuerzo por crecer en el espíritu para que la carne mengüe. Entonces, esas personas que normalmente casi no quieren luchar con sus defectos, con sus situaciones de la carne, con el pecado, por ejemplo, con la tentación, con esas situaciones en la mente y en el corazón, porque ahí es donde ataca también este enemigo, entonces esas personas son propensas, son fácil presa. Aunque estemos en el Señor, podemos ir a la iglesia y hacer muchas cosas, pero si nosotros no decidimos ponerle un alto, revisar nuestra vida, ser radicales con las cosas que genera la carne, es decir, esa batalla que todos tenemos, la batalla de, aún el apóstol Pablo, imagínese a alguien del calibre del apóstol Pablo, él decía, que miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, una situación que es bien clara, que nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestros corazones, es que nunca vamos a tener una perfección como cristianos, pero tenemos que poner de nuestra parte para ir venciendo todas aquellas cosas que son obras de la carne, a través de los frutos del Espíritu, a través de una llenura del Espíritu, pero también entendiendo de que vamos a fallar, pero que tenemos que tener una cultura de reino. La cultura de reino, entre otras cosas, no solo es vivir bien, porque hay gente que piensa
que la cultura del reino es vivir bien, es parte de, sí, pero primero comienza con un espíritu de santidad. Es decir, dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Eso es santidad. Ahora, pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice que la palabra lo ha enseñado, que Cristo, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Les hablé del lazo del cazador. Hoy quisiera hablarles del lazo del cazador, la parte 2. Tal vez para hacerle un resumen así rapidito, usted lo puede ver en pantalla, eso se lo di la vez pasada. Hablamos de que en el Salmo 91 dice que el Señor, ahí, el Salmo 91 es un salmo muy hermoso. Ahí habla de cómo Dios nos cubre con sus alas, cómo estamos bajo la cobertura del Altísimo. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Señor, es decir, Dios mismo, es el que nos libra del lazo del cazador. Entonces, el cazador en este tema, como lo hemos venido aprendiendo, es el enemigo actuando a través de espíritus, pero él es el cazador. Y el cazador tiene sus estrategias. Vimos en la primera parte de este tema. Así rapidito le hago este pequeño repaso para más o menos tengamos y refresquemos la memoria hacia dónde vamos. El lazo del cazador, basado en el Salmo 91.3, vimos que precisamente una de las, miren, todo mundo, por ejemplo, el que sale a sembrar lleva todo lo necesario para sembrar, el que sale a la batalla lleva sus instrumentos de guerra. El cazador también, sea un cazador del lado del espíritu, es decir, del lado bueno, lleva sus herramientas de caza. Pero también el cazador del lado del enemigo, que el Señor lo reprenda, lleva sus herramientas de caza. Y una de las que utiliza, basados en Salmo 91.3, es el lazo. Ahora, el lazo es un estorbo espiritual, es una estrategia del enemigo que afecta el alma. Y ese lazo, ¿cómo lo hace? Es decir, afecta el alma. ¿Con qué? Con situaciones, por ejemplo, el anatema. Vimos muchas cosas que son anatemas que podemos tener en nuestra casa, en nuestra vida. El lazo del yugo desigual. El yugo desigual trae estorbos al caminar, porque el cazador lo que quiere es cazar el alma. Mire, todo el lío es en el alma. Y el alma implica el espíritu, es decir, implica el pensamiento y el corazón. Entonces, este cazador producto, como le dije, que la puerta, una de las puertas, entre otras, es aquella persona que vive de manera carnal, aquella persona que no le gusta ni se interesa crecer en lo espiritual, sino que está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, por ejemplo. Ese tipo de persona lo vamos a ver acá, porque precisamente el cazador llega por obra de la carne. Es decir, cuando nosotros no controlamos la carne y dejamos que el espíritu mengüe, entonces esa vida dominada casi, no en su totalidad, sino que en una parte por la carne es lo que nos afecta. Vimos que está el lazo de lo oculto, aquellas personas que hacen cosas en lo oculto y no lo traen a la luz de la palabra o a la luz del Señor. Vimos el lazo de hacer votos a la ligera, el lazo de las malas compañías y el lazo del temor. Estas 7 cosas nos enseñan que cualquiera de ellas nosotros las podemos estar viviendo. Entonces, hoy quisiera adelantarme para mostrarles, bueno, ahí está el versículo base que utilizamos, porque ¿quién es el que nos libra? Entonces, la buena noticia es que Dios nos libra del lazo del cazador, pero que el cazador va a andar ahí, sí. Entonces, mire, nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Hay que trabajar, hay que producir, hay que hacer muchas cosas en esta tierra. Nos vamos a enfrentar en la oficina a personas difíciles quizás, en los proyectos, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar que vayamos, a veces hasta en la iglesia. Nos vamos a enfrentar a personas difíciles del carácter, difíciles en el pensamiento, difíciles con la forma de hablar, difíciles en su forma de ser, porque también nosotros podemos ser difíciles. Entonces es una situación que nosotros tenemos que entender. Mire, si nosotros logramos separar, es que es bien importante esto que le voy a mencionar. Mire, si nosotros logramos separar nuestra forma de vida fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, ¿en qué sentido se lo digo? ¿Qué es lo que yo tengo que sacar de la iglesia hacia el mundo? Las bendiciones que Dios me da, el estilo de vida que agrada a Dios, el corazón y la mente alineados al Señor, es decir, vivir una vida que agrada al Señor. Y eso yo lo tengo que traer al mundo, pero a veces sucede al revés, hay veces que la gente mete el mundo a la iglesia. Es decir, por ejemplo, el que es gerente de una compañía llega a la iglesia pensando que es gerente. Y está bien, pues no es culpa de él o de ella. Sí, pero en la iglesia dice que el mayor es el que sirve.
Entonces, si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar en la iglesia, aunque vengamos del mundo y tengamos éxito, puede ser que en la iglesia no encajemos, por mucho que leamos la Biblia, por mucho que hagamos las cosas. ¿Por qué? Porque en la iglesia las cosas funcionan de manera diferente. Entonces, el lazo del cazador, vimos 7 cosas que nos enseñan que la presa principal somos nosotros, que la presa principal para el enemigo somos nosotros, la familia, su vida, la vida de nuestra descendencia, que en el nombre de Jesús el Señor nos guarde y nos cuide, pero yo tengo que cuidarme. Vimos también que aquí está donde precisamente él es donde más daño hace. Dice, nuestra alma escapó, cual ave, del lazo de los cazadores, ¿no? Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Entonces, ¿qué le estoy trasladando de acuerdo a este pequeño repaso que le estoy haciendo? Que realmente el problema está en el alma. Mire, todos los problemas van a ir a dar al alma, porque el alma es el asiento de las emociones, los pensamientos. Nuestras emociones están ahí. Dice que el alma es, fíjese que el alma es tan valiosa que el enemigo es lo que pelea. Usted no ve que el enemigo pelea el espíritu, no, pelea el alma, porque cuando un alma está siendo afectada, se afecta el espíritu e inclusive se afecta el cuerpo. Entonces, basado en este orden de ideas, también le mostré ahí que una de las formas que hace el lazo, cuando nos fuimos al original, lazo significa 4 cosas, entre otras. Significa una red, significa calamidad, tropiezos y trampas. Eso es lo que el enemigo hace. Entonces, ¿qué afecta al enemigo a través de las redes que tiene atrapado, como maniatado a la gente? ¿Qué hace el enemigo a través de la calamidad, a través del tropiezo y a través de las trampas? Ahora, le aclaro algo, que la red, la calamidad, el tropiezo y las trampas a veces puede llegar por decisiones nuestras. Es que miren, no le echemos la culpa al diablo de todo. Hay gente que todo culpa al enemigo y el problema tal vez somos nosotros, lo tenemos dentro del corazón. Entonces tenemos que revisar porque estas 4 cosas nos hablan que es el instrumento que utiliza, entre otras, el lazo del cazador. O sea, el lazo del cazador es, el objetivo principal es a través de una red de calamidad, de tropiezo y de trampas, afectar nuestra fe, afectar nuestra manera de hablar y afectar nuestros frutos. Ahora, y eso, donde lo vemos con ataduras o lazos, que precisamente es el cazador que quiere tener atado o lazos. Entonces hay personas que están atadas o enlazadas por situaciones del alma, el alma, hermano. Entonces pensemos un momento, porque para entrar en esta parte 2 que quisiera trasladarle con la ayuda del Señor, es que quisiera hablarles de la estrategia que utiliza el cazador, la estrategia del cazador. Entonces, si yo ya sé cómo opera, ok, si yo conozco cuál es la estrategia que él utiliza, entre otras, entonces yo voy a tener una mayor preparación espiritual para evitar que el cazador afecte mi vida, afecte mi casa y mi familia. Entonces es bien importante que nosotros, miren, como cristianos, una de las mayores luchas que vamos a tener siempre es el discernir cómo hacer las cosas. Y siempre, mire, siempre el Señor sabe qué hacer. Pero nosotros, si nos alejamos, por ejemplo, del Señor, no vamos a saber qué es lo que el Señor quiere hacer o cómo el Señor lo va a hacer. Porque a veces nosotros venimos e intentamos meter nuestra mano. Mire, veamos entonces cuál es la estrategia del cazador, porque en esto de la estrategia del cazador tenemos que entender de que él tiene su estrategia. Miren, habrán otras quizás, habrán otras, pero estas dos que le voy a mostrar son las dos principales. Entonces, la parte 2, vamos a conocer cómo el cazador, o sea, cómo el enemigo que quiere destruir, matar y robar, entre otras cosas, pero Cristo dice que yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Entonces yo prefiero a Cristo, ¿eh? Yo sé que usted también, pero también tenemos que enfrentar un mundo en el cual nos vamos a ver quizás batallando contra este tipo de cosas. 2 cosas hace el cazador, 2 estrategias fuertes. Y mire, mire, mire cuál es la primera de ellas. Entonces, la primera es que manda dardos al corazón y a la mente. Esa es la primera. Miren, el enemigo lo que hace es mandar dardos al corazón y a la mente. Ahora, usted dirá, pastor, pero esos dardos, hermano, mire, este tema a mí en lo particular me ha abierto mucha luz a cosas que tal vez el cristiano o yo he visto en persona, a veces en uno mismo están como dormidas o tal vez están ahí, pero uno dice, ¿pero de dónde? Mire, no le ha pasado, por ejemplo, porque usted dirá,
No, pastor, pero a mí los dardos no me afectan. Le pongo uno. Está la familia normal, la familia disfrutando, están todos tranquilos y de repente a alguien se le ocurre, sea cierto o no. Estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad? Es un ejemplo para ponerle una base a lo que le quiero trasladar. De repente alguien en la familia dice, mami, fíjate que yo me di cuenta que mi tía habló de vos. Hermano, solo le dijo eso y le echó a perder la reunión. O de repente están los compañeros de trabajo, usted está en la oficina o tal vez está en un proyecto, en lo que desarrolla. O es empresario y de repente, si usted es empresario o empresaria, llega usted a su tienda o al lugar donde vende y de repente llega su empleada o su empleado y le dice, jefe, jefa, fíjese que la vecina dijo que usted no servía para nada, hermano, le echó a perder el día. Esos son dardos. Esos son los dardos visibles, los que alguien me cuenta. El otro, tal vez usted está en el trabajo y de repente usted anhelaba la promoción. Bueno, aquí no hay, ¿verdad? Esos aquí no hay. Tal vez usted anhelaba ser promovido en su trabajo o anhelaba un aumento de salario. O tal vez usted presentó un proyecto y fue exitoso y la compañía hoy está ganando más plata. Y de repente llega usted y usted está esperanzado o esperanzada en eso. No usted, alguien ahí está esperanzado en eso. Y alguien llega y le dice, ya te diste cuenta que el bono se lo dieron a fulano de tal, y usted trabajó, y tal vez el bono se lo dieron al jefe, y el jefe no le dijo nada a usted, y usted hizo todo el trabajo. Entonces, son dardos, ¿verdad? Que todos tenemos ese tipo de dardos que nos han llegado. Pero ¿qué de los dardos que están en nuestro corazón clavados desde hace muchos años? ¿Qué de los dardos que tal vez nosotros no éramos ni cristianos, pero traemos o arrastramos situaciones en los pensamientos? Hay dardos al pensamiento. Empieza el enemigo. Tal vez usted está peleando una batalla en este momento y empieza el enemigo a mandarle dardos. Dios se olvidó de vos, no servís para nada. Dios se olvidó de vos, no te quiere. Mira cómo fulano de tal ni a la iglesia va y está siendo prosperado. Entonces hay muchos dardos. Entonces el primero, o la forma, perdón, de que este enemigo ataca es a través de los dardos a la mente y al corazón. Veamos entonces lo que dice la palabra. Efesios 6:16 dice, en todo, dice, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Paremos acá. Entonces, mire lo tremendo, hermano. Esos dardos vienen encendidos, no son dardos normales. Entonces, normalmente vienen con fuego. Pero entonces se da cuenta que nosotros tenemos que estar siempre, porque mire, le repito, ¿cuál es la puerta principal que abre al cazador? ¿Sabe qué es? Cuando nosotros andamos en la carne y no en el espíritu. Cuando nosotros, nuestras acciones son carnales. Usted sabrá, hermano, yo no tengo mucho que explicarle en la carne, porque está el espíritu y la carne. Ahora, esa lucha de la carne, que es la ley de los miembros, siempre la vamos a tener. Por eso necesitamos la ley de la libertad, una que es ser hacedores de la palabra, y la ley del espíritu, que es tener una estatura espiritual fuerte, es decir, pegados a Dios, buscando a Dios, presencia de Dios, Espíritu Santo. Ahora, hay solución, hermano, pero yo le vengo a advertir de parte del Señor, por lo que está en la palabra, de que los dardos que el enemigo manda vienen encendidos. Entonces, ¿qué hacen estos dardos? Provocan un incendio. Por eso le decía, le puse unos ejemplos, hermano, solo nos dicen algo y nos echaron a perder el día. O sea, son incendiarios. Los dardos del enemigo, hermano, son incendiarios. ¿Por qué? Para que dice que nosotros, Dios quiere, entonces, ¿qué necesito tener yo? La armadura. Pero normalmente nosotros a veces andamos sin la armadura del Señor. Aquí, ¿cuál es lo que para esos dardos el escudo de la fe? Ahora, miren, ¿cuáles son estos dardos? Me di a la tarea de buscarlos ahí en la palabra y encontré algunos. Puede que haya más, pero les estamos hablando de las estrategias que utiliza, cómo opera este espíritu, cómo opera el cazador, para que usted y yo sepamos cómo llegan. Entonces se da cuenta, lo primero, dardos a la mente, dardos al corazón. Hermano, los dardos son palabras que llevan fuego, pero fuego de las tinieblas, no fuego del Espíritu. Por eso le hablaba del fuego. Por eso nosotros, si usted tiene el fuego del Espíritu Santo en su corazón, olvídese, ningún dardo le va a hacer daño. Pero si usted no está en el Espíritu, entonces esos fuegos,
o perdón, esos dardos de fuego del enemigo de Efesios 6, hermano, le van a dejar marcas. Y a veces hay personas, hay cristianos que en las iglesias, hermano, aún sirviendo en las iglesias, tienen dardos que les enviaron a su mente y a su corazón y nunca se ministraron esa área y hoy sufren. Hay dardos en la familia, dardos en el trabajo, dardos en las iglesias. Entonces la gente, ahora, estos dardos, mire qué tremendo, porque hay dardos que vienen de nuestra propia familia, pero también hay dardos que salen del enemigo. Normalmente, mire, normalmente yo he visto, esto es un postulado, no es doctrina, pero normalmente yo he visto que el enemigo siempre envía esos dardos de áreas de nuestra vida que no hemos logrado superar. Sí, por ejemplo, si nosotros, me estoy incluyendo en el nombre de Jesús, que no solo es un ejemplo, que superemos ese tipo de situaciones del alma, hermano, de las emociones. Mire, si nosotros somos egoístas, los dardos van a ser al egoísmo. Si nosotros, por ejemplo, somos iracundos, normalmente los dardos van a venir a la ira. Si nosotros somos gente de contienda, los dardos van a venir para despertar la contienda en nosotros. Es que por eso traen dardos de fuego. Ahora, el escudo de la fe. Pero si su fe está baja, no olvide, no va a tener escudo. Entonces se da cuenta. Ahora, hay esperanza en Cristo, hermano. Ahora, veamos entonces a la luz de la palabra cuáles son estos dardos. Acuérdese, todo está en el alma, por situaciones del alma. ¿Por qué? Porque es la carne. Ahora, ¿qué hace el enemigo? Una de las cosas que ataca es siempre, acuérdese, el alma. Pero dice el Señor, yo te libro. Dice, mi alma fue librada. El Salmo 124 dice, mi alma fue librada. Entonces ya Dios nos libra, pero es una batalla de todos los días. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, si usted no se enojó hoy, no es que mañana no se pueda enojar. No sé si me doy a entender. Entonces lo mismo pasa en el Señor. Dios hoy ya nos dio la victoria. Vamos a dormir felices. Sí, pero mañana es otra batalla. Mire, así como llega la misericordia, llegan las batallas. Así como llega la gracia, llegan los dardos. Así como llega lo espiritual, llega lo carnal. Entonces yo tengo que tener, mire, tengamos claro qué queremos en Dios. Mucha gente no avanza en Dios porque no tiene claro qué quiere, hacia dónde voy. Es que mire, no todo es predicar, no todo es cantar. Hay otras cosas que usted puede desarrollar para la obra del Señor. Algunos van a ser reyes para poder apoyar obras, otros van a ser sacerdotes, reyes y sacerdotes para apoyar obras con su trabajo, es decir, con lo que con lo que usted puede apoyar las obras. Otros quizás van a ser misioneros, otros quizás van a ser empresarios o ya lo son. Entonces, ahí es donde Dios lo va a utilizar. Dios le va a dar nuevas ideas, algo va a hacer el Señor. Ahora, veamos los dardos que el enemigo utiliza. Miren los dardos. Ahí están. Entonces, acuérdese, el alma, la mente, el corazón, esos son los dardos. Esos son los dardos que el enemigo utiliza. Ahí se los pongo. Entonces, ¿qué pasa? Mire, ¿por qué la distracción? ¿Por qué la distracción? Entonces, acuérdese, si yo no estoy en el espíritu, estos dardos me van a hacer daño. Ahora está el egoísmo, la falta de perdón, la ira, la contienda, vanagloria y muchas cosas. Pero mire estos, porque estos van directo a la mente y al corazón. No que los demás no, pero estos, por ejemplo, la distracción. El enemigo nos quiere distraer. El enemigo intenta, mire, siempre el enemigo va a querer desviarnos del camino espiritual. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Que nos enfoquemos en cosas, en otras cosas. Hermano, hay gente que está desenfocada en este momento. Mire, yo le digo algo, si Dios no es prioridad para usted en este momento, entonces lo distrajeron. Hay gente distraída. Dejaron que se distrajera o se distrajeron en cosas. Hay gente distraída en cosas del mundo, en cosas superficiales que lo alejan de Dios. Hermano, hay gente distraída en cosas que cuando uno escucha en qué se distrajo, uno se ríe más bien, dice Dios santo. Mire, hay gente que facilito la sacan como dicen los jóvenes, lo sacaron de onda, dice, o sea, lo sacan del camino espiritual. Entonces, lo primero es la distracción, segundo, la desilusión. Mire, el enemigo nos hace creer que las promesas de Dios son falsas o no van a darse. La desilusión. Y la desilusión trae decepción y desánimo. Hermanos, ¿está desilusionado usted de la vida? Entonces es un distractor, es un dardo que el enemigo está enviando. La distracción, la desilusión, la tentación.
Entonces la tentación viene por lo que tenemos dentro, por las batallas internas, pero también hay batallas externas. La tentación son los deseos carnales, los deseos del mundo, aquellas cosas peligrosas que nos apartan de la voluntad de Dios. La persecución, hermano, a veces las persecuciones, le digo algo, no son fuera, son en la casa, son en la familia. A veces las persecuciones son internas por lo que estamos batallando. Ahora, la persecución es un ataque emocional, fíjese, es un ataque emocional y espiritual que genera miedo, sufrimiento, para que nos rindamos. Esos son dardos, mire, todos estos dardos son dardos encendidos. No crea que van a ser dardos, porque esos dardos queman la mente, el corazón, es decir, afectan el alma. La persecución, hermano, ¿no será que está desilusionado, desilusionada o se siente perseguida? ¿Pero por qué? Por el enemigo enviándole dardos, enviándole dardos. Por ejemplo, la acusación. Hermano, la acusación, a veces nosotros nos sentimos acusados, nos sentimos como que culpables, avergonzados. Entonces, mire, la acusación lo que trae es culpa y vergüenza. Y eso nos impide acercarnos a Dios. Hermano, si Cristo en la cruz quitó toda acusación, ahora, ¿qué tiene que hacer usted o qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos al trono de la gracia y pedir perdón y decirle a Dios que nos ayude a apartarnos. Pero usted tiene que apartarse. Es que mire, no es rezar, no es pecar y rezar para empatar, no. El que peca y reza empata, dicen por ahí. No es así, hermano. Nosotros tenemos que ser responsables delante del Señor. La acusación, la traición, fíjese, sabe, a veces hay personas que nos traicionan, hay personas que nos abandonan, pero ese sentimiento yo lo tengo que sacar de mi corazón. Hermano, hay personas que nosotros vamos a servir de apoyo para ellas. Hay personas que también nos van a servir de apoyo a nosotros, pero no vamos a estar toda la vida en las iglesias. Hay personas que están de paso, hay personas que van a ser formadas, ser enviadas, hay personas que van a ser restauradas y de repente se van a volver a ir a otra iglesia quizás, o a otra ciudad, a otro país, otro barrio, no sé, el Señor sabrá. Pero entonces, ¿sabe qué? A veces, normalmente la traición viene por personas en las cuales nosotros habíamos depositado todo nuestro corazón, toda nuestra confianza. Y la traición rompe la relación. Y eso genera dolor, genera desconfianza. Ahora, mire cómo puede afectar un dardo. Por ejemplo, un matrimonio. Tal vez la persona viene, hablo de los hijos, cuando los hijos viven o vienen de un matrimonio donde ha habido un divorcio, que tal vez los padres se separaron, esas personas tienen un espíritu de traición en todo, ven traición en todo. Para una persona, por ejemplo, que sus padres se separaron, con todo respeto le digo esto, para una persona que sus padres se separaron, esa persona tiene ese espíritu de traición en todo, es desconfiado, cualquier cosa le daña. Por eso tenemos que cuidarnos, porque estos son dardos que el enemigo manda, hermano. Y la crítica, fíjese, la crítica es un dardo, porque la crítica es, mire, la crítica a veces es constructiva. Nosotros tenemos que escuchar a la gente a veces. Tenemos que escuchar qué se dice. Ahora, mi preocupación tiene que ser qué se dice en el cielo, no qué dicen los demás. Pero la crítica es un dardo peligroso, porque nos hace sentir inferiores a veces. Mire, si usted acepta la culpa, se va a sentir inferior. Si acepta la crítica, se va a sentir inferior. Pero si acepta la crítica para mejorar, usted va a crecer. Ahora, yo hablo de este tipo de crítica en la que nos juzgan, la que quiere hacer el enemigo que no veamos nuestro valor, el valor y potencial que tenemos. Esos son dardos, hermano. Entonces, mire, la primera estrategia que utiliza el enemigo, en este caso el cazador, es que tira dardos al corazón y a la mente. La segunda que utiliza, vamos a ver acá, la segunda que utiliza es separar o aislar. Hermano, separar. Eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, todo aquel que se está separando está siendo presa del cazador. Son dos estrategias claves. Primero, los dardos ardientes, distracción, desilusión, tentación, persecución, acusación, traición y crítica. Y luego quiere separar, el enemigo quiere separar. Hermano, Dios ama la unidad porque Él es un cuerpo, pero el enemigo quiere separar, el cazador. El Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra.
Miren, este versículo es uno de los versículos más difíciles de lograr. Cuando digo lograr es un estilo de vida que a todos nos cuesta. Miren, decir con toda propiedad, como dice, valga el juego de palabras, el Salmo 73:25, decir con toda propiedad, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Hasta un canto muy bonito ahí dice, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, pero muy hermoso. Mire, decir esto cuesta llegar a ese nivel, porque es estatura espiritual. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Quiere irse en contra de esta afirmación, porque cuando nosotros decimos con la convicción que da el Espíritu, pero miren, llegar a esto, también previo a eso hay procesos, hay pruebas, hay desiertos, hay enfermedades quizás. Entonces, ¿por qué? Porque uno llega a decir, Señor, solo a ti te tengo. Bueno, llegar a esa convicción es como cuando usted es hijo y sabe que cuenta con sus padres, o cuando sus hijos saben que cuentan con usted, o cuando usted tiene un jefe, un trabajo, y usted sabe que cuenta con ese ingreso de su trabajo. Perdone la comparación, tal vez es muy burda, pero su fe está puesta en lo que tiene ahí. Ahora, mire dónde trabaja el enemigo, porque acuérdese que la primera son dardos. ¿Y qué hace el cazador? El cazador, este espíritu afecta la fe, afecta el alma, afecta la fe y afecta el corazón y los pensamientos. Entonces, cuando afecta la fe, entonces nosotros dudamos, hay temor, hay muchas reacciones que son naturales en el hombre, pero no deberían de ser permanentes. Porque nosotros tenemos el Salmo 73:25 y el Señor, allí el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Esto es precisamente como el Salmo 121 cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, los montes es lo visible, pero mi socorro viene de Jehová. Entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Entonces, el enemigo lo que quiere hacer es separar al cristiano por circunstancias. Por eso el lazo del cazador lo utiliza, la separación. Entonces hay personas que pueden estar, mire, si usted se está separando del Señor, porque hay personas que pueden estar en la iglesia, pero separados del Señor. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay personas que, de esas no hay aquí, ¿verdad? Pero hay personas que pueden estar yendo a la iglesia, aún sirviendo, pero su corazón lejos del Señor. En cambio, hay personas que tal vez se están separando de la iglesia, pero lo más triste es que se separen del Señor. Hermano, no hay nada bueno para el que se separa del Señor. No hay nada bueno. Porque entonces, ¿dónde queda? Es lo que con mi amada hablábamos el domingo. Yo les decía el domingo, entonces, ¿dónde queda? Mire, perdón, hermano, separarse del Señor es como menospreciar todo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Hermano, Cristo murió por nosotros. Y si nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Él para que Él entrara y después separarnos de Él, es como menospreciar todo lo que Él sufrió. Piense un momento, piense un momento. ¿Sabe cómo es eso? Se lo pongo en términos terrenales para que lo entendamos mejor. ¿Sabe cómo es eso? Usted vio que su papá y su mamá, hermanos, se levantaban 4 de la mañana, casi no dormía, casi no comían por darle una educación, una preparación. Y viene usted y se hizo médico o se hizo médico, un doctor, un ingeniero, tiene una buena profesión y gana muy bien. Y se olvidó de los viejitos. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿sabe qué? De esos no hay aquí, pero hay cristianos ingratos, hermano. Mire, por todo, por sobre todo el dinero del mundo, sobre todos los carros, los viajes, los países, las iglesias, los edificios, las alabanzas, perdón, los equipos de alabanza, por sobre todo eso, lo más importante es el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermano, y hay ingratos que se apartan de Él, apartarse de Cristo. Uf, por eso viene, mire lo que sigue. Hermano, perdone, es que yo no vengo a hablarle aquí porque nosotros tenemos que ser responsables. Creo que hemos perdido el sentido de responsabilidad espiritual con el Señor, porque vivimos en una época en que todo lo llevamos a la gracia. Hermano, imagino la gracia ya hasta se esconde a veces. Bueno, eso es un decir, ¿va? Porque la gracia no es que se esconde de nosotros, sino que la gracia dice que nos busca. ¿Por qué? Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces,
Pero les cuento algo, la gracia es una esfera, como una atmósfera espiritual en la que nosotros tenemos que meternos. Sí, es que está la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios, yo tengo que meterme, aunque somos portadores de la gloria. No sé si me doy a entender. Yo puedo tener, ¿sabe cómo es eso? Usted puede, mire, no es lo mismo. Por ejemplo, usted va cantando una alabanza, alístate, que pronto viene el rey, y usted va cantando para la iglesia esa alabanza, pero cuando llega a la iglesia y usted entra y se da cuenta que es el canto que está ahí, entonces usted se mete en la atmósfera. Es lo mismo en lo espiritual. Ahora, mire lo que le pasa a aquellos que se alejan. Ahora, mire, hay personas que se alejan de manera consciente, esos van camino a la apostasía, pero hay otros que el enemigo los va alejando a través de los dardos, pero a través de acciones que pasan. Mire lo que pasa con en el 27. Mire, y aquí ponga el cinturón de seguridad, porque esto a mí me puso más que triste. Yo dije, Señor, ten misericordia de nosotros y de todos aquellos que se han alejado. Mire lo que dice la palabra. Dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, hermano. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pastor, ¿para qué me pone eso? Yo reprendo, reviro y relincho. Mire, podemos relinchar, revirar y reprender, pero toda acción en el Señor tiene bendición o consecuencia. Hermano, yo se lo digo de parte del Señor. Perdone que tal vez le suene un poco no pesado. Yo se lo digo con miel en los labios. Se lo digo entendiendo o con el entendido de que en Dios siempre hay oportunidad. Pero todo el que se aleja de Dios, mire, vuelvo, rebobino, toda acción en el orden carnal o espiritual va a tener una consecuencia. Toda acción. Pastor, deme un versículo en la Biblia. No os engañéis, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mire la estrategia del cazador. El cazador hace que se alejen de la relación con el Señor. El cazador, mire, el cazador no le interesa que el cristiano o la persona o las familias estén cerca del Señor. Olvídese. Hermano, cuando vemos Efesios 2:12, Efesios 2:12 y 13, solo se los leo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza, esa palabra me caló, lejos de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero. Entonces, lo que le quiero decir es que hay esperanza, pero la persona determina si se acerca o no. Ahora, pastor, entonces ayúdeme ahí, por favor. La primera estrategia del enemigo o del cazador, ¿cuál es? Ok, enviarnos dardos. ¿Cómo evito esos dardos? Con la fe, el escudo de la fe, ponernos la armadura. Perfecto, ahí ya la tenemos clara, ¿va? Perfecto. La segunda estrategia del enemigo, en este caso del cazador, ¿sabe cuál es? Que el cazador lo que hace es que aleja o aísla a la persona de todo lo que se relaciona al Señor, o la persona se aleja. Entonces aquí hay dos vías. La que la persona permite que por circunstancias emocionales, espirituales, familiares, personales, se aleja de Dios, y aquellas otras que porque él decide alejarse. Entonces, ¿cuál es la solución, pastor? Le doy la primera, la mejor. Efesios 6 me enseña que si yo decido acercarme al Señor, entonces tengo esperanza y se revierte lo que sigue, fíjese. Ahora, ¿qué pasa con aquel que decide alejarse y que ya no quiere saber nada del Señor? Hermano, por favor, mándele este mensaje a aquellos que se han alejado de Dios. Pero dígales algo, esto nos va a servir a todos. Mire, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Yo no vengo, le aclaro, yo no vengo a hablarle de un Dios que anda con un látigo ahí, pero todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. Yo vengo a hablarle del Dios de Efesios 2:12 y 2:13, Efesios 2:13, que dice, pero ahora en Cristo Jesús. Le hago énfasis en eso, Efesios 2:13, por encima. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Entonces yo tengo que acercarme a Cristo, porque el que no quiere o el que decide o permite estar siempre lejos del Señor, miren lo que le espera. Dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán.
tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Mire, mire todo. Mire, le voy a poner las cuatro cosas. Ese cuadro le va a servir. Ahora, yo no vengo a meterle miedo, hermano. Yo vengo a advertirle de parte del Señor. Mire, este cuadro, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos este cuadro? Mire, ese cuadro, si lo vemos en función permítame que le estaba poniendo acá. Mire, ese cuadro, si lo vemos en función, ese cuadro es el resumen del Salmo 73:27. Ese es el cuadro. Entonces, ahí habla de que el que se aleja de ti perecerá y que el Señor destruirá, mire, al que se aparta. Entonces hay cuatro posiciones. Entonces, ¿cómo se lee ese cuadro? La parte amarilla que usted mira ahí, la parte amarilla, esa palabra alejarse, entonces si lo vemos en función del Salmo 73:27, se lo vuelvo a poner, la parte alejarse es, ok, pongamos el primer cuadro, hermano, olvídese de lo demás. Si tal vez se está copiando ahí, tómele una foto. Mire, el primer cuadro, en mi lado izquierdo, creo que es en derecha de su pantalla. El primer cuadro donde dice alejarse. Entonces, la persona decide alejarse del Señor. ¿Qué es alejarse del Señor? Alguien que retrocede, que se aparta, que está lejos, como que se remueve, como que se desarraiga de un lugar porque Él quiere y pone una distancia. Mire, esta gente pone una distancia en la casa, en el trabajo, en la iglesia, pero también la pone con el Señor. Entonces, dice, porque aquí los que se alejan de ti, entonces el primer cuadro me muestra la persona que conscientemente, no porque el enemigo lo sacó, o porque el enemigo lo sacó, y producto de una situación que vivió en la iglesia, en el trabajo, en su casa o en su vida particular, el pecado, hermano, la iniquidad, la tentación, alguna decepción, eso lo lleva a alejarse, a retroceder, a apartarse, a estar lejos del Señor, a removerse de la relación con el Señor y a poner distancia. Lo peor que nos puede pasar, hermano, es poner distancia con el Señor. Porque ahí lo dice, los que se alejan de ti perecerán. Ahora, ¿qué es perecer? Los dos cuadros me hablan, los dos primeros me hablan de lo que alguien conscientemente hace y mire lo que cosecha. ¿Qué es perecer? Es descarriarse, hermano. Es perderse. Ojo, ese me puso a pensar. Es arruinarse. Es corromperse y es desfallecer. Entonces, el que está lejos de Dios corre el riesgo de perecer, espiritualmente hablando. Y también, pues yo no sé dónde andará esa persona. Corre el riesgo, hermano. Entonces, el que se aleja de Dios, el que retrocede, el que se aparta, el que está lejos, el que se remueve y el que pone distancia en lo espiritual con el Señor de manera consciente, le aclaro, de manera consciente, corre el riesgo de perecer, de descarriarse, de perderse, de arruinar su vida, de corromperse y de fallecer. Ahora, entonces dice Dios, el verde que usted ve ahí es Dios actuando. Entonces dice Dios, ok, no quieres, no quieres, no quieres, menosprecias el sacrificio de mi hijo en la cruz, dice el Señor. Ok, entonces viene Dios y actúa. Pastor, ¿y eso dónde está? Salmo 73:27, inciso B, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, mire, ahora entiendo Jeremías 16 cuando dice, les enviaré destruidores, dice el Señor. Estos son los destruidores. Entonces hay destruidores producto de nuestras malas decisiones. Hay destruidores que Dios los envía, aunque no lo crea, pero también hay destruidores del enemigo. Entonces dice el Señor, ok, no quieres, perfecto. Entonces dice el Señor, yo, ojo, por sobre todo juicio triunfa la misericordia, pero esta persona corre el riesgo de ser destruido, de ser extirpado, de ser cortado. Y eso, hermanos, ese es un espíritu de muerte, fíjense. Cuando Dios corta a alguien es que se lo lleva para que no se pierda. Es alguien oprimido, es alguien atado y disipado. Entonces dice el Señor, ok, yo voy a hacer con aquel que no quiere nada conmigo, lo voy a destruir, lo voy a extirpar, lo voy a cortar, lo voy a oprimir, lo voy a atar y lo voy a disipar. Hermano, esto es bien serio, hermano, bien serio esto. Y eso que no he entrado, fíjese,
a uno de los... Y esto es nada más parte de la estrategia del enemigo. Este es parte de la estrategia del cazador. Pero este cuadrito que yo le pongo aquí es cuando Dios ya se... Hermano, perdone que le diga la palabra, Dios no lo dice, yo lo estoy diciendo. Cuando Dios ya se hartó de ver cristianos que no son responsables con su vida. Hermano, corazón contaminado, pensamientos contaminados, ministran en pecado, no tienen temor de Dios, no buscan la santidad, no somos perfectos, pero una cosa es estar en el proceso de ser perfeccionado. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, sabe quién es. Entonces, el último cuadro es alguien que ya está en apostasía, se aparta, vive en desenfreno, vive en idolatría, mire, vive en adulterio y fornicación, anda adulterando y fornicando por todos lados. Es infiel y se prostituye. Mire, el cuadro número 4 ahí es alguien que ya involucionó totalmente, pero todo comenzó con un pensamiento afectado y un alma afectada, un corazón afectado. Todo comenzó por no saber controlar nuestras emociones. Difícil, ¿verdad, hermano? Entonces yo le tengo una noticia, hermano. La clave, ¿sabe dónde está? La clave está en que nosotros, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Entonces, si usted me está escuchando, conoce a alguien, o mándele el mensaje, ¿sabe? Efesios 2:13, diga. Pero la persona tiene que decidir, porque el problema es que nosotros cometemos el error en las iglesias de querer cambiar personas. Ese es el error por nosotros. Lo va a hacer el Espíritu, pero cometemos el error de que hay personas que no quieren cambiar. Es por el Espíritu. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu? El Espíritu dice que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero si la persona no quiere, hermano, querer desintoxicar a alguien que no quiere salir de las calles, imposible. Nadie que quiera en Dios, no, nadie que no quiera en Dios algo lo va a lograr. No, no. Ahora, tal vez ya solo me quedan, solo déjenme ver, me quedan, le voy a dar algo de 5 minutos nada más. Mire, entonces, ¿qué hacemos, pastor? Porque creo que lo tengo pensativo, ¿eh? Entonces, mire, perdón, si usted ve este cuadro, estos son los dardos, perdón, el que le quería mostrar era ese. Entonces, el cazador, esa palabra cazador, su espíritu, su esencia, son esas cuatro cosas, entre otras. Ahora, ¿cómo lo hace? Atando o poniendo un lazo en las obras de las manos, en nuestra forma de hablar, en el pensamiento y en el corazón. Esa es la esencia de él. Como quien dice, esas son la cuadridimensión, diríamos aquí, de la maldad del cazador. ¿Va? Entonces, ¿cómo lo hace él? Con estas cuatro cosas que engloban todo lo demás. Ahora, si usted ve ahí, yo quisiera hablarle de los tropiezos, porque esa es una de las estrategias del cazador. Pastor, entonces, ¿qué me acaba de enseñar? Le acabo de enseñar que la estrategia para aplicar estos cuatro grandes grupos lo hace a través de los dardos, lo hace a través de estos 7 dardos, entre otros, y lo hace separando o aislando. Entonces, vea la implicación. Veamos de los tropiezos. Entonces, le voy a dar uno que otro ahí para poder avanzar. Entonces, el lazo de los tropiezos. Entonces, este es el lazo. Conocemos la estrategia, pero vamos los tropiezos. Entonces, los tropiezos, hermano, los tropiezos los utiliza el cazador, pero ya lo habíamos leído en algún momento, pero cuando yo miraba eso, digo, Señor, qué tremendo, porque mire lo que dice la palabra en relación a los tropiezos. Hermano, hemos tropezado, todos hemos tropezado. Me río yo porque con mi esposa no sé qué día andábamos por ahí y yo casi me tropiezo. Entonces me acordé, mira, ole, que cuando uno está joven, la gente se ríe de uno. Pero cuando uno ya está viejo, corren a ayudarlo por lástima. Entonces uno se ríe. ¿Va? Pero mira lo que dice la palabra en relación a los tropiezos. Ojo, el lazo de los tropiezos. O sea que los tropiezos son un lazo. Pero mire lo que dice la palabra. Dice, y dirá, allanad, allanad, barrer el camino, quitad la versión. Si usted lee la versión, la Biblia de las Américas dice las piedras de tropiezo. Entonces, ¿cuál es la estrategia que el enemigo utiliza? En este caso, el cazador.
conociendo su estrategia, cómo ataca, conociendo aquellas 7 que le mencioné en el anterior. ¿Sabe cómo lo hace? Mire, cuando hay un corazón afectado, una mente afectada y un alma afectada, entonces nuestro caminar a veces se estanca o se desvía. Pero mire lo que dice la palabra, allanar, allanar, barrer el camino. ¿A quién le toca barrer el camino? A usted. ¿A quién le toca quitar las piedras? ¿A quién le toca quitar los tropiezos? A usted. ¿Se da cuenta? ¿Por qué nos quieren alejar de la relación con el Señor? ¿Por qué nos envían dardos? Para que no vayamos en el camino que Dios quiere. Muchos están agarrando caminos que no son los que Dios les mandó a caminar. En las iglesias, ¿no? Sí. Porque en este último tiempo el ataque, el mayor ataque, mire, el mayor problema, si a mí me preguntaran ahora en un foro, póngale, en cualquier lado, me dijeran, pastor, hábleme en su experiencia, ¿cuál es el mayor ataque a la iglesia? ¿Sabe cuál le diría yo? Al oír y al ver, porque son las ventanas del alma. Entonces la gente está afectada porque como no, miren, mira, hermano, yo, la vez pasada mi esposa me comentó ahí, claro, no de la iglesia, sino que de un tema ahí, y yo le digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué eso nosotros le hemos dicho a esas personas eso? Entonces, ¿cuál es el punto? Que la persona oye, pero no quiere resolver. Ese es el mayor problema que tenemos en las iglesias. Que la gente sabe lo que, mire, no nos engañemos, usted sabe lo que tiene que hacer, hermano. Pero uno, me voy a incluir, uno se hace loco, hermano. Uno sabe lo que tiene que soltar, pero no quiere. Uno sabe las cosas que tiene que deshacerse de uno para que uno pueda seguir caminando. Esas son las piedras. Entonces yo les enseñaba, creo, hace 2 domingos, que hay gente que agarra las piedras o hay gente que Dios ya les quitó las piedras y las miran y las vuelven a recoger. La piedra del desprecio, la piedra del menosprecio, la piedra de la falta de fe, la piedra, qué sé yo, de las pruebas, las agarran porque entonces ¿sabe qué? Porque perdieron el peso del espíritu, el peso espiritual. Entonces se sienten livianos porque el peso de la culpa, el peso del menosprecio, por ejemplo, se acostumbraron a llevar ese peso. Entonces cuando les falta ese peso, lo deben de llenar con el peso espiritual del Espíritu Santo, de la presencia del Señor, el peso de la palabra, el peso del Espíritu. Pero como no tenemos esas prácticas, esas mejores prácticas en el orden espiritual, entonces por eso estamos así. Entonces, allana el camino, hermano. Limpia el camino. Limpia el camino. Entonces, esa palabra tropiezo significa eso que usted ve ahí. Esa palabra que le acabo de mostrar en Isaías 57, quitad los tropiezos, mire qué tremendo, porque es un tropiezo, es un obstáculo, es una carnada, mire. Entonces hay gente que tropieza en el camino, ese es el lazo del cazador, los tropiezos, acuérdense. Entonces hay gente que tropieza en los caminos porque le tiran carnadas. Una relación ilícita es una carnada, un soborno es una carnada, un negocio ilícito es una carnada. Ojo con las carnadas, hermano. Ojo con las carnadas. Uno puede ver que todo se ve bien, pero puede ser una carnada del enemigo. Ojo. Hay alguien. Entonces, ¿qué pasa? Mire, habla de ídolo, habla de escrúpulos, estragos y ruina. Entonces, los tropiezos traen estragos, ruina. Entonces, hay que quitarlos, hermano. Con la ayuda del Señor, que el Señor le ayude, valga el juego de palabras, a quitarlo. ¿Sabe lo que es un escrúpulo? Fíjese que el escrúpulo son aquellas dudas o inquietudes que determinan nuestra conciencia si algo es bueno o no. Es decir, es la conciencia, es la acción basada en el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero hay gente sin escrúpulos. En este momento, aún en las iglesias, hay gente sin escrúpulos. No se miden. Y usted dirá, pastor, yo reprendo. Hermano, hay gente que no se mide para juzgar, por ejemplo. Y esa es gente sin escrúpulos. Nos falta misericordia. Juzgamos a la primera. Entonces, eso es no tener escrúpulos. Entonces, estos tropiezos, porque le estoy hablando del lazo de los tropiezos, nos vamos a quedar ahí en los tropiezos. Entonces, ¿qué hacen los tropiezos? Impedir el avance del cristiano, impedir el avance de la familia, impedir que el cristiano termine la carrera con gozo. Uno de los tropiezos es el estrago, la ruina. Mire lo que dice Mateo 18:7, y ese me puso a temblar. Hay del mundo por los tropiezos. Entonces, ¿dónde están la mayor parte de los tropiezos? En el mundo. Ahí está la clave, porque hay tropiezos internos
que son las batallas con las cuales nosotros peleamos. Hay tropiezos en el mundo, pero hay tropiezos que vienen del enemigo. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, hermano. Ay, Dios dije, Señor. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Sabe por qué es necesario los tropiezos, hermano? Porque los tropiezos Dios los permite para que tomemos decisiones. Porque cuando usted lee el versículo 8 dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Entonces, mire, Dios permite tropiezos para que cortemos el motivo del tropiezo. Hermano, hermana, esta noche corte ese motivo de tropiezo, hermano. Si es mental, si es en el corazón, si es en el alma o en el espíritu, si es en el trabajo, córtelo. Hay personas que tropiezan todo. Mire, si usted tropieza todos los días con lo mismo, es porque usted quiere. Sí. Los tropiezos son necesarios, dice el Señor, no para acabarte, no para traer ruina, no para que vivas fuera del camino. No, dice el Señor, los tropiezos yo los permito para que crezcas espiritualmente, para que madures. Eso es lo que dice el Señor esta noche. Y mire lo que dice la palabra en tropiezo. Vea lo que dice ahí. Eso significa tropiezo. Eso significa tropiezo. Es un escándalo. Es como una trampa, mire. Es una ocasión de tropiezo, caer, caída. Entonces las caídas, hermano, Dios las permite para que cortemos el motivo de la caída. ¿Sabe por qué se cae uno a veces? Porque no mira el suelo. Porque a veces, mire, uno no mira el suelo por dos razones. O está totalmente conectado a Dios o tenemos mucha soberbia y andamos solo viendo para arriba, ¿va? Y no nos damos cuenta que hay que revisar el camino. Hay piedras que el enemigo las tira. Vamos a encontrar algún tipo de piedras. Lucas, mire lo que dice, perdón, mire lo que dice Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible, mire, es que no vengan tropiezos. Entonces los tropiezos van a venir. Entonces aquí está la clave, hermano, porque el guiso del cazador, uno es los tropiezos. Pero una cosa es que Dios permita el tropiezo para hacernos crecer, pero otra cosa es que el enemigo manda el tropiezo para hacernos caer. Miren, no es lo mismo caer con Dios y sin Dios, jamás. Porque dice, si caes delante de tu Señor, caes. Entonces es mejor caer delante del Señor. ¿Sabe qué es caer delante del Señor? Y llegar y decirle, Señor, pequé. Señor, odio. Señor, tengo odio en mi corazón. Señor, ya no aguanto esta situación. Señor, pequé, perdóname, me molesté contigo. Eso es caer delante del Señor. Porque el que no cae delante del Señor es el que termina alejándose, porque lleva un sentimiento de culpa, un sentimiento de traición, un sentimiento de rencor y tantas cosas, entonces se aleja. Eso es lo que el diablo quiere. Mire, caigamos delante del Señor, digámosle, Señor, no aguanto mi carácter, no aguanto esta situación de ansiedad, no aguanto esta tristeza. Eso es caer delante del Señor. Eso es reconocer cuando dice que fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Mas os ruego, hermanos, acuérdense que estamos hablando de los tropiezos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina. Uno de los tropiezos mayores que va a haber en este tiempo es la doctrina. Ahora, ¿quiénes son los que causan tropiezos en la doctrina? Y ahí habla que nos apartemos. Mire. Ahora, yo le aclaro, no es que si alguien sale con una herejía mañana, chao, ya no me hables. No, 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 tampoco en su familia. Esto puede pasar porque usted puede tener gente en su casa que no todos son cristianos. Usted me entenderá. No por eso les va a decir, chao familia, el pastor dijo que ya no me puedo reunir con ustedes. No, no, es todo lo contrario, háblele de Cristo. Aquí habla aquel. ¿Quiénes son esos? Mire, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Cuál es la señal de los que ponen tropiezo? Los que utilizan la palabra para su propio beneficio. Suaves palabras y lisonjas, perdón, engañan a los corazones de los ingenuos. Lea la palabra. No se deje engañar. Todo, hasta lo que su servidor dice, pese, lo diga, no, pastor, usted dijo aquel día tal cosa, véalo a la luz de la palabra. No diga amén a todo, no diga amén a todo. Primera de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, ¿sabe? El tropiezo mayor va a ser a la fe, a la fe. Entonces va a haber un tropiezo a la doctrina, un tropiezo a la fe. Entonces, para que vayamos ya terminando en esto, Dios permite el tropiezo para que crezcamos espiritualmente. El lazo del cazador lo va a mandar con los tropiezos. Dios lo va a permitir. Entonces, de nosotros están las dos decisiones.
o me levanto y caigo o caigo delante del Señor y le digo, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza y sigo para adelante. O se aleja la gente. Pero ya le mostré cuatro cosas ahí, un cuadro medio raro ahí, medio cardíaco de lo que le va a pasar al que se aleje de Dios. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Ese cuadro en eso se resume. Entonces, va a haber un tropiezos a la fe. Va a haber tropiezos a la fe. Hermano, ¿cómo está su fe en este momento? Pastor, sí, es que mi fe ahí anda dando tumbos. Creo que a todos en algún momento nos ha fallado la fe. Pero hermano, es necesario que estemos en guardia, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces no estamos solos, hermano. No crea que su caso es el único en el mundo, miles hay. No crea que nuestros casos, que tenemos alguna necesidad o algo, somos los únicos. Hay miles de casos en el mundo. Tal vez le doy dos más por cuestión de tiempo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, ¿por qué vienen los tropiezos? ¿Por qué se abre la puerta al cazador para que el lazo del tropiezo llegue? Porque hay personas que aman el mundo, hermano, no quieren dejar el mundo. No, pastor, yo quiero llevar, hermano, mire, eh, con mucha respeto le voy a decir esto. Hasta el agua me terminé por eso. Miren, en las iglesias hay gente catogélica, hermano. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ojo, porque todo lo que hay en el mundo, estos son los catogélicos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de quién, del mundo. Hermano, y el príncipe de este mundo dice que es el enemigo. Entonces, ¿qué le quiero? Mire, las iglesias están llenas de evantólicos y catogélicos. Usted me entenderá la metáfora. ¿Quién es usted? Ah, le voy a poner un caso. Mire, se vive un evangelio light. ¿Qué es el evangelio light? En el que la persona, de esas no hay aquí, se dan muchas permisiones en carne. Entonces, ¿qué es darse permisiones en la carne? Son aquel tipo de personas que cuando van a hacer algo ni preguntan, ¿será que esto que voy a hacer le agrada a Dios? Hermano, usted iría a robar con alguien que le diga, vamos a robar, ¿verdad que no? Sí, pero eso es robar. Yo sé que usted, si usted ve, por ejemplo, usted es casado o casada y le sale una vieja, usted va a decir, no, perdón, yo soy casado o soy casada, va a decir la hermana. ¿Verdad que en eso fácil reaccionamos? Pero hay cosas en nuestro corazón y en el pensamiento que a veces ni nos damos cuenta. Le pongo una, el mentir. Entonces, el mentir es alguien catogélico. ¿Por qué? Porque hace de la mentira normal su vida. Pero eso no agrada a Dios. Hermano, atacamos a los homosexuales. Que Dios los bendiga y que sean restaurados en el nombre de Jesús. No los desechemos. Hablemosles de Cristo, que en Cristo hay oportunidad, que Dios ama a aquel que quiere cambiar. Eso erais vosotros. Mas ahora habéis sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero. Usted y yo, tal vez no teníamos ese problema, tal vez teníamos otro problema peor, porque la gente tilda al homosexual, pero no habla nada del borracho, del mentiroso, fíjate, ahí dice, fíjese. Entonces se da cuenta que vivimos en un mundo en el que fácil caemos, fácil señalamos. Pero hermano, yo prefiero entender de que a veces van a llegar los tropiezos, pero es mejor estar caído delante de los hombres y de pie delante del Señor, porque algunos, esos son los catogélicos, están de pie delante de los hombres, pero caídos delante del Señor. Padre, yo te doy gracias por este momento. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, Dios. Por favor, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Dios, ayúdanos. Queremos conocerte, Padre. Hemos visto, Señor, que lo que el cazador lo que quiere es evitar que te conozcamos más, Señor. Que conozcamos tu gracia, tu misericordia, Señor. Señor, enséñanos a andar, ser luz, sal y luz en este mundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Porque estos tropiezos vienen, Señor, porque hay personas que andan de noche y no de día, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, enséñanos a vivir en paz, porque hay tropiezos a la paz, hay tropiezos a las cosas que el enemigo, Señor, de repente nos envía y nosotros no estamos listos, Señor. Señor, toda aflicción que viene del mundo, por favor,
quítala, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te ruego que en el nombre de Jesús nuestra forma de hablar sea una forma de hablar de manera espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te ruego que nos ayudes, Padre, a entender de que Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, yo te doy gracias, te bendigo. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo todo lo que has puesto en nuestras vidas, Señor. Todo lo que has puesto en las familias. Yo te ruego, Señor, por aquellos que se han alejado, que tú tengas misericordia de ellos. Te ruego, Señor, por aquellos que no quieren saber nada de ti, que venga un espíritu de arrepentimiento sobre la iglesia, que venga un espíritu de reconciliación, Señor. Señor, ayúdanos a, a evitar estas estrategias del enemigo, a tener la armadura puesta, sobre todo el escudo de la fe, Señor, la armadura de Dios puesta, pero tener el escudo de la fe listo para evitar esos dardos del enemigo que vienen, Señor. Padre, y te ruego que en el nombre de Jesús nos enseñes a no alejarnos de ti, a no aislarnos, Padre, a entender de que somos un cuerpo, que cada uno de nosotros cumple una función en este cuerpo, en este reino, Padre. Y te pido por tu Espíritu Santo que tengas misericordia de mis hermanos, de sus hijos, de nuestros nietos, y en el nombre de Jesús que nos ayudes a llegar. Gracias te damos, Cristo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Jesús. Amén. Amén y amén. Les bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Oremos por nuestros países, hermano. Oremos por Colombia. Necesitamos mucha oración. Oremos por las familias. Oremos por que Dios tenga misericordia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el nombre de Jesús. Les bendigo. Bendiciones.